Bueno, buenos mediodías ya, o tardes, según Europa, lo que queramos considerar. Buenas tardes, damas, caballeros, podcasters, escuchantes y demás fauna local. Vamos a dar paso ya al último directo de esta primera parte de la jornada Chequepod, con el podcast de la iniciativa Podgaming. ¿Qué es la iniciativa Podgaming? Bueno, lo van a explicar ellos, que lo van a hacer mucho mejor, ¿vale? Evidentemente va sobre videojuegos, sois muy listos. En esta mesa que tenemos aquí hay miembros o componentes de 3 podcasts distintos, pero vamos a hacer especial mención a uno de los componentes de la mesa, no por nada, sino porque precisamente me ha pedido que no lo haga, entonces lo voy a hacer. Es Adri, ¿vale? Que fue el primer presidente de la asociación Alipod, fue fundador. Me gustaría, por favor, que dierais un aplauso. Después de que acabemos en el directo, nos iremos todos juntos en amor y compañía, los que ya hemos quedado para comer juntos en lo que se ofreció de la iniciativa de la Chequepod. Y bueno, deciros que si de verdad queréis escuchar mejor el directo, pues cuanto más hacia adelante mejor, y los que estamos charlando en la barra, pues seguimos charlando y todo súper bien, ¿vale? Y nada, pues un fuerte aplauso para todos ellos y luego nos vemos. Bueno, bienvenidas a esta iniciativa Podgaming, este programa especial que estamos haciendo desde la jornada Chequepod. Mi nombre es José Vivaeza y estoy aquí rodeado pues con gente que es muchísimo más importante que yo en este universo de la podcastfera del gaming, de lo que se ha llamado la iniciativa Podgaming, que son estos podcasts de temática principal sobre videojuegos, aunque luego derivan en otras historias. No perdáis de vista que somos podcasters. Nada, a mí me han dicho, tú que eres el primero que se ha puesto el micrófono, pues ponte a hablar y a presentar. Pero junto a mí tengo a David Bernal Berni, del podcast Gamels, que ha sido, no porque haya sido de podcast Gamers, sino porque en un momento dado, un día de aburrimiento seguramente, dijo, esto que dicen de que los podcasts de videojuegos son un género en sí mismo, ¿por qué no hacer un acto de hermanamiento y de unidad y crear masa crítica y que la gente se una y, yo qué sé, emanciparnos absolutamente, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y nada, le dejo ya paso al artífice de toda esta historia, de todo este gran follón, para que sea él el que pues eso, vaya conduciendo y vaya haciéndose responsable de esta criatura, por Dios. Buenas tardes, buenos mediodías. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro directo en las Chequepod, importante evento en la provincia de Alicante, que siempre que podemos tenemos presencia. Y como decía Josebi, presentación rápida de la iniciativa y ya paso a los compañeros. Pues si un día estaba aburrido en casa viendo la tele, viendo Telecinco, y como era Telecinco, pues me cogí el móvil y dije, molaría tener un grupo del que echar mano de otros podcasters para colaboraciones, para crossovers y cosas así. Y creé un grupo en Telegram que se llamaba Podgaming porque surgió esa palabra. Otro grupo. Otro grupo. Que era pod de podcasting, gaming de gaming, obviamente. Obvio. Y fui metiendo gente. Y cuando éramos unos cuantos, fui invitando a gente. Y me decían, pareces Nick Furia, reclutando para la iniciativa Vengadores. Y por eso se llamó Iniciativa Podgaming. Fue por esa coña. Podgamers, reunirse. Podgamers reunidos. De hecho hay un GIF por ahí si lo buscáis. Ahora somos más de 120 podcasts sobre videojuegos en habla hispana, de España y de Latinoamérica,
En el grupo hay más de 160 personas. Siempre hay comentarios, siempre hay texto, obviamente. Y lo bonito es que hemos hecho cositas. Y luego comentamos, ahora con la presentación, comentamos más cositas de esas. Han venido en representación de la iniciativa, pues como ha hablado antes, José Vivaeza, presidente de la asociación Alipod, director del podcast OK Boomers, que el nombre es genial. Y está aquí, un aplauso para José Vi. Un aplauso para mí, hombre. ¡Más fuerte! Aplaudir más, aplaudir más. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tenemos a su izquierda a Adri, que lo ha presentado Germán, el primer presidente de la asociación Alipod. Él estaba antes en Hot Factory y más podcast, y ahora regenta, ¿podemos decir regenta? ¿Se puede decir? O dirige una red de podcast que se llama Chategam Corps. Adri, un aplauso para Adri. Buenos días, gracias por contar conmigo aquí en representación de Chategam y encantado de estar aquí en la Chequepod con vosotros. Sí, señor. Muy bien. Y en el otro extremo está Gun Kaiser, compañero mío del podcast Game Elch, veterano de guerra de Vietnam, que él, como siempre dice, ha vivido todas las épocas de los videojuegos. Así que un aplauso para Gun Kaiser. El viejo gamer, como me suelo decir yo. El magneto de las ondas, por cierto. Y nada, pues como decía, pues esto es un podcast de la iniciativa porque nos invitó José Vi a hacerlo y queríamos hablar, pero no vamos a hablar de videojuegos, porque aquí mucho gamer no hemos visto por aquí. Podcaster mucho, pero gamer no, ¿verdad? Es lo que hay alguno, pero está de incógnito, los hay. Hombre, sí señor, sí señor, un aplauso, sí señor. Luego Bien. descubriréis que hay más gamers de los que os pensabais, pero no pasa nada. De eso trata. Estábamos entre hablar de las últimas novedades de From Software, de Elden Ring, de Dark Souls y... El último contaros parche, lo que ha cambiado... Sí, sí. una masterclass cuando tenéis que hacer parries y Claro, esquivar sí, o poner sí, el escudo. Íbamos a contaros algo de eso, pero dijo José Vi, ¿y si no? ¿Y si hablamos de los gamers que no son los que pensáis? Iba a hacer como una radiografía, ¿no? Algo así, sí, de alguna manera. Esto es lo que hay. Pues entonces, vamos a hablar ahora muy brevemente de la iniciativa y hablamos de los gamers. La iniciativa, pues eso, un grupo de muchísimos podcasts sobre videojuegos. Ahí tenéis una imagen, faltan logos. No pude meterlos todos porque tengo vida, entonces no. Los metí todos por orden alfabético, me pegué un tiro cuando terminé. Y eso, hay más de 120 podcasts. Y hacemos varias actividades. Tenemos un podcast mensual, el podcast de la iniciativa. Se sube no solo al feed de la iniciativa, sino a los feeds de todos los que participan y los que forman parte de la iniciativa. Quien quiere subirlo, lo sube. Tenemos eventos, como hace poco en junio hicimos la iniciativa Zelda. No sé si habéis visto en iVoox que Iniciativas Pod hacen eventos a veces. Hicieron iniciativa Bond, iniciativa Vengadores, iniciativa Pixar, creo que era. Creo que sí. Nos inspiramos en ellos y entonces hicimos iniciativa Zelda, analizando todos los títulos de Zelda, todos los juegos que existen, y los estuvimos analizando cada uno en su programa. Haremos más en el futuro, crossovers, tenemos pendiente hacer un programa, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hacemos, del GOTY, es el mejor juego del año de este año 2022. GOTY significa Game of the Year, Gracias. por eso es... Igual lo escucháis. Y de eso Exacto, ¿qué es exacto. GOTY? ¿Gótico? No es de gótico. No. Y pues queremos hacer muchas cosas y queremos que se nos conozca porque, como decía Josebi, el podcasting de videojuegos es muy endémico, ¿no? Endogámico, Sí, así nos salen los nenes. y nos gusta relacionarnos también con otra gente. Claro, los gamers somos personas también. Claro. Pray por the gamers. Los frikis germinamos, que me dijeron una vez. Cuando empiezas a ver a los frikis reproducirse, dices, uy, algo pasa aquí. Cuidado. Sí, sí. Ojo, cuidado. Y bueno, pues eso, la iniciativa es eso. Hacemos cositas para que se nos conozca, porque igual que hay cine, series, historia, tecnología, humanidad, familia, sexualidad, hay muchísimos temas. Los de gaming parece que tenemos menos repercusión, se nos conoce menos escuchas, quizás porque la gente se va a Twitch, se va a YouTube a ver sobre videojuegos en vez de escucharlos. Es un medio diferente. Sí. Y por eso hicimos un poco la iniciativa.
Y ya presentada, ya os he soltado el rollo, ahora vamos a pasar a hablar un poquito más del tema que queríamos hablar para que la gente esta se entretenga y no les aburramos, ¿no? José. No, bueno. Como no queremos aburriros, vamos con datos fríos. ¿Vale? Vale, hay mucho mito muchas veces de que quiénes son los gamers, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cifras que se manejan, ¿no? Si es eso de 4 frikis que viven en una cueva y nunca salen de su cuarto, siempre están con la videoconsola y tal, ¿no? Y eso quizá fue cierto hace unos años, ¿no? Cuando nosotros éramos chavales, cuando éramos adolescentes y jugábamos esas cosas, pero poco a poco las tendencias de consumo están cambiando y el perfil de gamer ha cambiado mucho, incluso para nosotros, es decir, incluso los que somos videojugadores de la vieja escuela, que a lo mejor llevamos 10, 15 o 20 años jugando o más, por ejemplo en mi caso, mi primer ordenador para jugar, a mí me lo regalaron en la comunión y eso se hace con los 9 años y tengo 43, ¿vale? Incluso nosotros muchas veces nos pensamos que te ha hecho daño. Muchas veces pensamos que los videojugadores son como nosotros y no es cierto. ¿No? Nosotros en realidad también formamos parte de un sector muy, muy, muy determinado de videojugadores, ¿no? Cuando te pones a mirar cifras incluso te das cuenta de eso, ¿no? Por ver algunos datos, por ejemplo, económicos, cuando se dice, no, es que la industria del videojuego es la industria del entretenimiento que más dinero mueve del mundo, creo que con permiso de la pornografía, pero es verdad. Sí. ¿Vale? Pero por dar algunos datos, en 2021 se facturaron 1.785 millones de euros, de los cuales más de la mitad es dinero que se ha movido en contenidos digitales, ¿vale? Por hacernos una idea, en 2019, antes de la pandemia, para que los datos no estén falseados, porque claro, en la pandemia se cerraron los cines y entonces no sé qué, en 2019 el gasto en cine, esto creo que esto es datos en España, son 1.785 millones de euros en España, de los cuales el gasto en cine en España fueron 438 millones y actualmente, por ejemplo, las familias españolas gastan 475 millones en servicios de streaming. ¿De acuerdo? O sea, ni juntando lo que se gastó en 2019 en cine y lo que nos estamos gastando en Netflix, Amazon y tal, creo que llegamos a la mitad de lo que se gasta en videojuegos, ¿de acuerdo? Y de media nos pasamos 8 horas y media a la semana jugando. Ojalá. Bueno, es que hay gente como muy enferma y tal, ¿no? Pero daros cuenta que no somos ni mucho menos el país que más juega de Europa. Estamos los cuartos empatados con Francia, ¿de acuerdo? O sea, Reino Unido los primeros, Alemania segundos, Italia terceros y Francia y España los dos nos metemos en 8 horas y pico, ¿vale? ¿Dónde están los dineros? ¿Vale? Aquí la cifra es mundial. Daros cuenta de que la gente que nos está escuchando a lo mejor no lo ve, ya pasaremos el PowerPoint si lo queréis ver, pero en 2022 prácticamente la mitad de todo el dinero se va en videojuegos que se juegan en dispositivo móvil, lo cual a mí me flipa porque creo que no conozco ni un solo videojuego en dispositivo móvil que merezca medianamente la pena. ¿Vale? O sea, es que esto es así. No sé si queréis comentar, por ejemplo, no sé, juegos móviles, juegos que se jueguen en dispositivo móvil que merezcan la pena jugar. Yo te diré que, siendo gamer, ahora mismo, si te pongo el móvil encima de la mesa, no hay ningún juego en mi móvil. Adri. Yo realmente cuando salió Pokémon GO le eché más horas de las que estoy dispuesto a admitir. Bernie. En mi móvil hay muchos juegos infantiles para mis hijos. Y el que yo juego habitualmente es uno de Marvel es Strike Force. Que Ya sabemos quién mete todo el dinero Ahí está. No, pero gratis. O sea, no he metido ni un duro en ese. No he metido ni un duro. Solo horas y a ratitos. Claro. Pero el móvil creo que es la plataforma principal en el mundo. Sí. O sea, luego lo veremos, pero la mayor cantidad de videojugadores se concentra en torno al teléfono móvil, cuando la idea muchas veces de qué es un videojugador la tenemos de alguien delante de la videoconsola,
¿De acuerdo? Veremos en qué punto se encuentran los videojugadores de consola. Luego de la otra mitad, un 20% juega en PC, en juegos comprados en PC, ya sea en formato físico o digital en PC, solo un 20%. Un 30% en videoconsola, estamos hablando de cantidad de dinero que se mueve. En tablet, un 6%. ¿Vale? Y luego en juegos de navegador que aún están existiendo, aunque está cayendo muchísimo el consumo, al menos a nivel de ingresos, un 1% juega a juegos de navegador o gasta dineros en juegos de navegador. Chicos y chicas, ¿no? Siempre hemos hablado de, bueno, el videojugador medio es un chico. Pues parece que no. De hecho, un 52% son hombres, un 48% son mujeres, ¿vale? He puesto en la parte de la derecha, lo voy a decir para los que están en el podcast, porque muchas veces hay conflicto. Un hombre jugador es gamer, una mujer jugadora también se le llama gamer. Gamera es un monstruo del cine japonés. ¿Vale? Aquí, poca broma, que me levanto y os arreo. Pero el rollo es, cuando hablamos de datos fríos, estamos viendo que a lo mejor, si nos vamos por videojuegos, la distribución por sexos es más desigual, ¿vale? Es decir, si nos vamos a ver cuánta gente juega a Fortnite, cuánta gente juega a los Dark Souls, el del Ring, cuánta gente juega a God of War y tal, que muchas veces es lo que encaja más con la idea de lo que es jugar a un videojuego. Es así como muy masculina, pero en realidad lo que pasa es que estamos dejando de lado muchos videojuegos que son los que hacen equilibrar la balanza. Y de hecho, mi suegra, según este perfil, es gamer. Mi suegra tiene en el móvil y en la tablet instalados varios juegos, juega todos los días, juega más horas que yo al día a esos juegos, y a veces juega con mis hijos también cuando se quedan con ella. Mi suegra es gamer, siguiendo ese patrón. Por ejemplo, de mujeres, es muy llamativo que el 12% de todas las mujeres que juegan a videojuegos habitualmente sean mayores de 45 años, ¿no? O sea, cuidado con los perfiles cuando decimos, no, es que los gamers, cuidado porque es que igual el estereotipo está dejando fuera a mucha gente que juega habitualmente, ¿de acuerdo? ¿Dónde y cuándo se juega? ¿No? Pues el 27% del tiempo de los jugadores juegan en el móvil. El siguiente sería un poco más ajustado a ese estereotipo que tenemos de jugadores de consola o sobremesa, un 22% a jugadores de PC, que poco a poco parece que va disminuyendo, la tendencia es a ir abandonando el PC, pero sigue habiendo ahí un reducto bastante importante comparado con la gente que juega a móviles de sobremesa, luego un 12% en tablet, y luego es muy curioso porque solo el 9% juega a videoconsola portátil. Es decir, estamos como muy acostumbrados a pensar que los niños son los videojugadores y juegan con la Switch, y eso solamente representa un 9% de toda la población, ¿vale? 14 millones de personas juegan todas las semanas, 2,8 millones juega todos los meses y 1,12 dice menor frecuencia, ¿no? Para que veáis que no, es que seguramente se ha metido en la estadística a gente que una vez jugó el Candy Crush pero no lo ha vuelto a probar. No, eso en realidad es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, por lo tanto la estadística no la desvirtúa del todo, ¿no? Es de nuevo redundar en la idea de que a lo mejor la fotografía que tenemos en la cabeza de lo que es un videojugador, incluso para nosotros que somos nativos del medio, por decirlo de alguna manera, quizá, de nuevo, está siendo un poco endogámico. Solamente pensamos que solamente nosotros somos el modelo de videojugador. De hecho, perdona que te corte, los podcasts de videojuegos, el mayor porcentaje de ellos está orientado a ese porcentaje tan pequeño, como dice Josebi, y en vez de abrirse a todos los gamers en general, que personas que juegan a videojuegos. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, una de las cosas que he descubierto con la iniciativa Podgaming, y es que es la existencia no solamente esporádica, sino que cada vez más, o que ya estaban ahí, lo que pasa es que no queríamos verlos, de podcasts en los que participan mujeres o podcasts directamente conformados íntegramente por mujeres. Correcto. O sea, desde aquí me acuerdo de el podcast de moda, Phoenix Games. Sí. Ha sido una revelación. Ha sido absolutamente una revelación. Mi mujer, que no es gamer,
le gusta el podcast, Es que- lo dice, o sea, es que el estilo que tienen nuestras amigas Jazz y Nia. Jazz y Mía. Nia. 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 Nia, no Mía. Nia. Nia. Mía. ¿Nia? Eh, Perdonadnos, que seguro que lo van a escuchar o lo van a ver. Sí. Es que de aquí nos vamos a comer y ya el azúcar no llega al cerebro. Pues esa presencia y me gusta verla, ¿no? Porque poco a poco va rompiendo ese estereotipo y yo creo que es muy importante. Además, hay un subgrupo, como decía Gun Kaiser, otro grupo más. Sí, hay un subgrupo en Telegram que es Podgaming Women, o Women, como se pronuncie, que está todo por mujeres. Están preparando un podcast de la iniciativa. Lo que pasa es que sí. por agenda no han podido, pero están preparando un programa solo por mujeres. De Es hecho, muy interesante. el mes que viene, que tenemos un evento, el primer congreso de Podgaming, mi intención es que uno de los directos sea solo por mujeres. Es muy porque guay. Es que hay muchas y nos encanta cómo lo hacen. Bueno, luego, ¿qué se vende a qué se juega, no? Este rollo que comentaba antes de... tenemos en la cabeza que a lo que se juega es a juegos que conocemos más o menos todos, al Fortnite, al Minecraft y tal. Y luego, Pregúntale a ellos a ver qué piensan que se juega la ¿a gente. qué se juega? No miréis la pantalla, ya lo habéis hecho, ya no vale. ¿A qué se juega en móvil? ¿A qué se juega en móvil o a qué se juega en En consola, general. por ejemplo? No sé. Lo que más se juega. Vamos a ver, si se juega en móvil, o sea, donde más se juega es en móvil, tienen que ser juegos muy. Quizás más, no sé, un Farming Simulation, una cosa así de granjas o porque el Candy Crush estuvo en su día, pero yo creo que ese tipo de juegos es el juego que. Ese tipo de juegos de ciudades como los Simpsons y ese tipo de cosas. Mira, nosotros, por ejemplo, en mi casa, para romper el algoritmo y la estadística que tú dices, tenemos solo un perfil. O sea, en mi videoconsola solo tiene un perfil y juegan varias personas en la videoconsola. O sea, si alguien un día entra y ve que Gun Kaiser está jugando al Genshin, no está jugando a Gun Kaiser. al Genshin. Mentira. Ya os lo digo Pero yo. como te escondes... no es una Pero mentira. rompemos Tú lo que quieres ver a las chiquillas cachondas esas de las tetas gordas, hombre. rompemos el algoritmo. Ya, eso de que todo se baja con la misma cuenta o todo se ve con la misma cuenta. Por ejemplo, a mí el Fortnite. Spotify me pone, te recomiendo esto, pero si no lo he escuchado yo. Pero claro, hay alguien que ha escuchado con mi perfil esa canción y me recomienda cosas que no son. Lo hacemos por romper el Por algoritmo. por liar. Pero bueno, ¿qué se juega más? Bueno, si hablamos de los dineros, en total, lo que más Bueno, dinero... claro, ahí no había pensado yo. Si hablamos de pago, el jugador es diferente. El jugador es muy diferente, ¿no? Pero al final, el problema que tiene todo esto es que las empresas que hacen videojuegos... exacto, sí. Las empresas que hacen videojuegos no son ONGs, lo que busca es... rentabilizar su esfuerzo y al final, una de las cosas, por ejemplo, que yo más miedo tengo es que al final haya la mayor cantidad de videojuegos posible, o sea, muy orientado a esa monetización, que al final está funcionando muy bien, ¿no? Como que saben ya cómo funcionan los patrones de consumo y, yo qué sé, FIFA. Todos nos pensamos que es un juego de fútbol y al final se ha convertido casi en un juego de cartas. De cartas. ¿Vale? Entonces, cuidado porque poco a De poco... cromo Panini digital, ¿eh? Sí, es absolutamente. ¿Por qué? Porque mola eso de abrir las cartas, ¿no? Porque se ha visto que el cerebro funciona como funciona, ¿no? Bueno, pues el primer videojuego de móvil por ingresos es un juego que se llama Honor of Kings, ni puñetera idea de qué es eso, ¿vale? Que es como una especie de League of Legends, tengo entendido, o de... Creo que es un League of Legends, que además está hecho por Tencent, que es la empresa matriz de League of Legends. O sea, Tencent es una empresa que hace varios videojuegos que en realidad es el mismo videojuego. ¿Vale? Y tiene muchas vías de financiación, ¿no? O sea, muchas fuentes. Luego el segundo es el PUBG Mobile, que viendo... es increíble, porque yo no sabía que era de Tencent. Que Claro. Que es Pero la competencia Tencent tiene directa... acciones en casi todo. todos los grupos distribuidores o de videojuegos. en casi Increíble. todos. Bueno, pues PUBG Mobile, por ese nombre, solamente sabrán 3 o 4 quién es, pero es básicamente el precursor de Fortnite, por lo tanto es prácticamente el mismo videojuego. Es decir, Fortnite para adultos, con el- otros gráficos. Fortnite para adultos, ¿no? O sea, básicamente, de nuevo, el mismo videojuego, pero de 2 sitios diferentes, ¿no? Ah, vale, ok. Luego el tercero, el juego que le gusta a Gun Kaiser, el Genshin El Impact, Genshin. ¿vale? El de las chiquillas, el de las petardas estas, que básicamente se basa en explorar y de vez en cuando te abro una sorpresa que igual te toca otra chiquilla de estas cachondas.
¿Cómo que I? ¡Fuera de aquí! ¡Pervertido! Y luego el cuarto sigue siendo Candy Crush. El Candy Crush sigue recogiendo mucho dinero. El 7 es muy popular en los niños. Sí. Muchísimo. O sea, el séptimo juego por ingresos es un juego dirigido a niños, ¿vale? Y esto estamos hablando de cifras mundiales, ¿no? Cuidado. Por cierto, lo que decía Gun Kaiser antes de que el Candy Crush ya no se lleva. Candy Crush es de King. King forma parte de Activision Blizzard King, que es una macroempresa. Esa macroempresa ha sido comprada por Microsoft. Microsoft ha comprado a esa macroempresa y Por el Candy Crush. por Activision, que tiene Call of Duty, Blizzard, que tiene Juegos de tiros, Diablo, World a lo of mejor Warcraft. el WoW os suena a lo mejor por Juegos de Blizzard, estrategia. y el Candy Crush. El juego que más dinero genera es Candy Crush. Ni Call of Duty, ni WoW, ni StarCraft, no, Candy Crush. O sea, Microsoft ha comprado eso y el juego que más dinero le va a dar es el Candy Crush. El Candy Crush. O sea, el rollo de... No, Alucinante. Luego, cuando escuchas podcasts de todo el entorno de podgaming, de análisis de videojuegos, dices, no, claro, porque esto lo ha hecho, nos vamos a quedar sin el Call of Duty, porque no sé qué, porque como lo ha comprado Microsoft, la gente de Sony, PlayStation, pues entonces no va a poder jugar. Y tú dices, no. Microsoft no estaba pensando en ti, videojugador de Call of Duty. Microsoft estaba pensando en esas señoras de 35 a 65 años que juegan habitualmente al Candy Crush. Ahí está el dinero. Que tienen dinero y se lo pueden gastar en el juego. Ay, es que quiero seguir jugando, pero me he quedado sin vidas. Bueno, por 5 euros más tengo una semana más de vidas infinitas. 5 euros, pum, todas las semanas, una y otra vez. ¿Vale? Esto es un poco el consumo, ¿no? Y yo creo que deberíamos de ser muy conscientes, incluso nosotros, como divulgadores de noticias, de actualidad o de análisis de videojuegos, que no nos despistemos, que en realidad las compañías no están pensando en nosotros, a pesar de que seamos los que más ruido hacemos o el ejemplo que has puesto tú o sea, ya no solo es que yo compre por el Candy Crush o digas, no, es que no voy a quitar el Call of Duty de las otras plataformas. No, yo como empresa lo que quiero es seguir recibiendo esa panoja. Claro. Y si encima Microsoft no solo recoge la panoja de Xbox, sino la recoge también de los usuarios de Sony, creo que Más dinero. están pensando en ellos mismos, no piensan en ti, jugador. Claro. Sería un poco a lo mejor como cuando se popularizaron las spoof movies y entonces decían, pero ¿y quién va a ver, por ejemplo, American Pie? Pero es que es un cine de mierda o lo que sea. Y las empresas por dentro decían, vamos a ver, lo que recaudo con American Pie me financia 3 o 4 películas de las que a ti te gustan, ¿vale? O sea, vamos a tener las cosas muy claras, ¿no? Vale. Vamos a seguir para adelante, porque al final todo esto son numerajos. Cuidado con el tema de las retransmisiones y tal. Por último, como decía Bernie, al final el perfil del videojugador o del podcasting de videojuegos tiene otro lenguaje. Se está popularizando mucho el tema este de las retransmisiones en Twitch. Están empezando ahora a darse a conocer, pues, que hay algunos canales de Twitch, que es como esta especie de YouTube en el cual hay interacción y es todo en directo. Y muchos podcasts de videojuegos directamente o han nacido o han acabado yendo a Twitch porque de alguna manera es el lenguaje natural de los videojugadores, ¿no? Esa inmediatez o lo que sea. Y para un sector muy importante de la población considera, y entiendo que se considera así, que, hombre, si jugara yo, es que mi hijo está viendo cómo juegan otros al Minecraft o a otros videojuegos. Si jugara el niño, pues aún lo entendería, pero ver a otros jugar no lo entiendo. Vale, he puesto en la pantalla un grupo para la gente del podcast, una familia viendo un partido de fútbol en la tele, Exacto. de lo que sea. Y lo que decía Josebi de esa migración a Twitch. Twitch nació como una plataforma para videojugadores, para streamear videojuegos, para interactuar con videojugadores. Twitch se ha popularizado, ya no es solo de videojuegos, ahora cualquier cosa. Hay partidas de ajedrez, hay gente hablando, Miriam dice que ve partidas de ajedrez, o que hay de todo en Twitch. Y ya hay otras cosas que el gaming... Señoras duchándose. O bañándose. O Pues- lamiendo micrófonos. Sí. El ASMR es súper famoso en Twitch.
Pues el gaming ha traído modas o costumbres, o sí, más bien modas a nuestra vida. Y Adri nos quería comentar un poquito también sobre eso que ha traído el gaming a nuestra rutina diaria, que a lo mejor no pensáis que viene del gaming, pero sí que viene del gaming. Sí, a ver, o sea, en general es un poco comentar cosas, no quiero que nadie se ofenda con esto si es usuario de las cosas que vamos aquí a mencionar. Tener en cuenta que nosotros somos los primeros que caemos en esto. Claro, no pasa nada si lo usas, ¿vale? Pero simplemente son estereotipos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos pues la típica moda de usar, está bien usar el Spanglish, pero sí que es verdad que en exceso pues puede llegar a resultar cargante e incluso un poco pedante, ¿no? Por ejemplo. Cuando tenemos palabras que aquí pueden servir, o bueno, palabras tipo tiltear, ni yo sé lo que es esto, sinceramente, pero lo he oído mucho. Campear, ¿no? Farmear. Cabrear. El rant. Carrilear, hacer el carrito, hacer un quickscope. Otra palabra que se está usando mucho hoy en día, estar basado. Una expresión que... Estar OP, o sea... overpowered. O sea, estar chetado. Bueno, que eso también. Que chetado también, Estar dopado de trucos o ser más fuerte que la media, vamos a decir. Y, en fin, bueno, worth, lo habréis oído mucho. Es worth, merece la pena, ¿vale? O sea, o me da todo el cringe. ¿Cómo es mercadear? ¿Cómo lo dice? Tradear. O sea, por trade, que El tradeo. En vez de decir mercadear, dicen tradear. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es un lenguaje, sí. Un lenguaje, ¿no?, que ha generado todo esto. Luego también, por supuesto, aquí yo estoy viendo que hay poco gamer, porque faltan micros con RGB, auriculares con RGB, Con coloricicos, sí. Con orejas de gato. He visto el portátil con pegatinas, eso es muy boomer, no es... Esto ya no sé, sí. No es gamer, No. es gamer. Mi portátil debería de ser negro con LEDs. Exactamente. Para que fuera un portátil de verdad, nada de... Sí. El teclado tendría que tener un efecto de onda, de vaivén, de palpitación RGB, con todos los colorines ahí dándole duro, las sillas, todo. Ahí tenemos un logo de cerveza gamer, por lo Sí, que puedo por ver. Sí, eso es muy gamer, eso es muy gamer. Sí. Exactamente. La silla con la que juegas debería de aguantar 15 Gs de aceleración lateral, ¿vale? O sea, el rollo de... ¿Qué me está contando? A eso vamos, sillas. Hay que tener una silla gamer que parezca un asiento de un coche deportivo. Que viene, eso sí que es verdad que las sillas vienen del sim racing, la simulación de conducción que vienen por los coches de correr. Ahí Gunkaiser es el experto. No iba a hablar de eso, iba a decir que al final eso es un buen elemento, porque todo el mundo que sepa que tenga un gato en casa y tenga una silla gamer sabe que el gato acaba en la silla gamer. Eso quiere decir que la tiene que ser lo más cómodo del mundo. Por cierto, el gato también es muy gamer, ¿eh? Tener gato en casa es muy gamer. ¿Ah, sí? Sí. No sé si lo sabías, Pues pero eso es no muy lo sabía, gamer. ¿ves? Que se te cuele en el stream y decir, oh, está aquí mi Michi. Ha venido el Michi. Vale. Pero eso, hablando de sillas, por ejemplo, cuando te puedes coger una señora silla de oficina, no es gamer, pero tu espalda lo va a agradecer. Entonces, también está ahí el tema. Bueno, tienes que tener, cuando estás streameando, otro palabra, o sea, cuando estás emitiendo, tienes que tener un buen setup, o sea, una habitación bien decorada, con tus 4 cositas que haga que la gente sepa que tú eres friki. Tienes que tener unos funquitos, tienes que tener, no sé, cositas típicas, ¿vale? Vamos, te los tienes que dejar 2.000 pavos Exactamente. en tonterías para que En un fondo. quede guay a la hora de streamear. Y el anillo LED. También. Anillo LED. El Sí, anillo bueno, LED. Tal cual. El aro LED Claro. para que te ilumine bien la cara. exactamente. Y ya están los que se meten en el croma detrás de la silla y se ponen ahí como si estuvieran en naves espaciales o en fin. Por supuesto, otro elemento que no puede faltar cuando este setup, o sea, cuando tu enfoque en la cam esté viéndose, son un montón de monsters, misildos o bebidas energéticas de vuestro gusto ahí presentes y estar bebiéndolas cada 2x3, taquicardia a tope. Luego hay una cosa que los gamers hacen mucho, ¿vale? Que es el hecho de que solo saben estar con auriculares. No existen los altavoces. No sé si esto os habéis dado cuenta, pero muchas veces prefieren tener auriculares, por supuesto con RGB, y acabar después de 8 horas con las orejas cocidas
En vez de decir, me pongo mis señores altavoces que no me van a... RGB son los coloritos esos que veis de Sí. LED por ahí. No sé si lo ha explicado antes Adri, pero... Las eso es luces RGB son Red, Green, Blue, que son pues estas luces que bueno, se pueden cambiar, se pueden personalizar y tal. Estamos a un paso de los coches con RGB. No sé si habéis visto alguno, pero creo que ya los hay. A ver, lo que pasa es que eso estuvo, pero pasó de moda. En la época del El rollo Fast and the Furious, Tokyo Drift, ¿vale? Ese Exactamente. rollo ahí con los LEDs por debajo y tal. Sí, Need for Speed Underground, son juegos también, ya se podrían considerar retro, tiene casi 20 años ese juego, pero eso pues estuvo. Más cositas, bueno, esto ya es una característica del gamer, tienes que gritar a lo loco, ser súper expresivo, gesticular con la cara, con las manos, y ya si quieres pasar a querer un poquito a ser una attention whore, no voy a hacer la traducción, liarte a destruir, pues básicamente buscar atención, querer buscar atención a toda costa. Hazme vamos a decir. casito. Estoy siendo friendly, ¿vale? Otra palabra. Muy family friendly. Que he visto que hay niños por aquí, no vamos a ser Eso, faltosos. fíjate, te voy a decir una cosa. Eso es una cosa que sí que ha inventado el gamer y ahora se está pasando a las demás Claro. cosas que están sucediendo. O sea, el típico streamer que se mete en un sitio y no quiere pagar una empanadilla y lo único que al final acaba buscando es exactamente yo a esos- lo mismo que buscaba el gamer en sí. O sea, pegarte el grito para que acabes viéndolo a él. Iba a decir una palabra, pero me voy a cortar. Es que eso es una cosa que ya veremos en su momento cómo se trata, como dirían. Pero bueno, sí, o sea, ahora no, pero sí que hace un tiempo, un par de años o así, se hizo famoso el tío este que destrozaba bueno, desde la época del niño loco alemán que destrozaba el teclado y tal, hasta hace poco un chavalín que no me acuerdo qué hacía, pero como que cogía la silla y la destrozaba, la lanzaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un niño, si es que era un niño, no tendría ni 14, 16 años. Pero en fin, sí, cuanto más mal hablado, cuanto más impulsivo y más violento llegues a ser, pues eso te da puntos al parecer también. No es generalizado, pero sí que es verdad que suele estar ahí. Más cositas que tenemos por ahí. Bueno, a colación de todo esto está el tema de que ahora todo el mundo tiene que sacar su marca gamer, por supuesto. O sea, ha habido marcas que han hecho el rebranding a tope para convertirse a gamer, vamos a decir, a marcas que de no tener nada considerado a esto, pues de pronto te sacan, es que solo falta que salga un Ufesa Gamer o Sí, dale cosas tiempo, así. la estufa para mientras juegas y estar calentito. Sí, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que encima estas marcas, cuando hacen estas cositas, pues suelen ser cosas de muy baja calidad. Bajan los costes, todo vale, pero no dudan en cobrarte un extra por ser gamer. En el Ahora momento- os vais a los supermercados, miráis el Colacao, o miráis en los últimos regalos que ha dado el Colacao, a ver cuántas cosas con lucecitas. Ponía gaming. O sea, poner gaming en un producto te hace vender más, aunque sea la misma calidad, solo porque ponga gaming. El sombrero es nuevo, básicamente. Y bueno, pues eso, tened en cuenta que, por ejemplo, más accesorios de este estilo, tenemos la necesidad de, no sé si habéis visto a los típicos que juegan en PC, que antes, lo típico, ¿no? Tú tenías tu alfombrilla cuadrada pequeñita, ahora tienes que tener una alfombrilla que te ocupe toda la mesa, hasta zonas en las cuales no hay Con nada. LED. Con LED, con RGB, solo falta que tenga un lowrider, yo qué sé, por decir cosas, que empiece ya, que te haga bamboleo Pero ¿habéis visto las alfombrilla? placas que se pegan en la pared, que son de LED, hexagonales, por ejemplo, que las puedes combinar como tú quieras y te hacen combinación de colores y lo puedes poner todo, la habitación, que los auriculares, el teclado, el ratón, la alfombrilla, los paneles, lo que está alrededor del... Todo sincronizado para que emita los mismos colores. Exactamente. Y así con esto también está el tema de, pues igual, la necesidad de, que esto también es muy actual, ya no solo en lo gamer, por algo estamos aquí haciendo podcast, la necesidad de comentarlo todo, de streamearlo todo, hay que dar una opinión de todo se tiene que hablar, da igual, aunque no sepas, tú habla, tú di, esto es muy también generación Twitter, generación pues en la que estamos ya de hace unos años. Y Claro, antes streameaban partidas de videojuegos, ahora streamean series y películas también. O sea, las están comentando en directo. ¿Los gamers han inventado el podcasting a lo mejor? El streaming. Bueno, también un poco también en relación a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? El hecho de comentar
es una parte, pero claro, para comentar hay que grabarlo. Entonces, el que se graba jugando y que luego la gente lo vea. Es decir, hay gente que dice, yo he jugado a tal juego, yo he jugado a tal otro. No. Y luego a lo mejor le pinchas un poco, le estiras y dices, bueno, es que en verdad me lo vi el gameplay en YouTube. Y dices, pues igual, estamos en un punto en el cual se puede decir que has visto un juego, pero entero, o sea, como si te lo hubieras pasado, pero no. Esto es un debate también dentro de la comunidad gamer, vamos a decir, hasta qué punto puedes decir, ¿no? Ya eso para cada uno. Me gustaría preguntar, ahora que has tocado todos esos puntos, tenemos aquí un representante gamer, Ethan. Un nativo. Es nativo digital, o sea, él es más gamer que nosotros, que todos juntos. Y me gustaría que nos dijera cuántos de todos estos puntos él cumple, por favor. Pues bueno, a ver, tengo lo de la habitación llena de lucecitas, por supuesto. Tic. Uso cascos, pero buenos, no te irritan las orejas. Vale. Estoy todo el día comodísimos. La silla, marca gamer, pero es medio ergonómica, ¿sabes? Ya con intenciones de cuidar la espalda. Bien. Y mi padre tiene la misma, pero mejor. Y pues alguna cosa de esa. Lo del Spanglish lo uso poco. Vale. ¿Ves muchos juegos o los juegas? Las dos cosas. Muchas veces las dos a la vez. ¿Y Torre? El futuro, el futuro. Es súper dotado. Torre, consola, mandos. Pues, tengo las consolas de la generación de 2006. A partir de ahí ya no. Eso es retro ya, Eso ya es 2006 es retro. Y luego ya, pues sí, el sobremesa con teclado, mandos y un poco de todo. Y volante y realidad virtual. Ojo, 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 que no hemos entrado en ese tema, ¿eh? Sí, señor, un aplauso para Ethan. Y nada, básicamente, pues eso, por ir terminando también con esta parte, pues, y quizás por enganchar un poco también con lo que puede que comentemos ahora, pues es eso, es también mucha gente que hemos visto, ¿no? Que se ha subido a ver, no es se ha subido al carro, ¿no? Pero que sí que es verdad que esta parte, pues quizás lo que hoy en día se considera gamer, antes era el P-friki, vamos a decir, el... Pues amargado, el aislado. El estereotipo que has comentado antes de el típico que está en su casa, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que como ha crecido tanto, es ahora el nicho. Antes era como, por así decirlo, un poco lo principal, porque era lo poco que había. Pero sí que es verdad, pues eso, que hoy en día como que está bien visto. Esto simplemente era, pues eso, un poco resaltar la coña. Pero que no pasa nada, que cada uno juegue como quiera, que haga lo que quiera. Esto es muy grande, muy amplio, es un vicio en el cual... Sí que es verdad que suele haber bastante haterismo, otra de esas palabras, o sea, mucho cabreo, mucho odio, vamos a decir, pero al final todo depende de los círculos, las comunidades, en donde tú te metas y los círculos en los que te muevas. O sea, que al final como esto, la gran mayoría es sana, pero si te quieres meter en guerra de consolas, si quieres bilis, tienes tu nicho también, tienes tu espectro al que ir. Si quieres ir a retro, tienes tu zona a la que ir. Si quieres oír hablar de VR, tienes a dónde ir. Si quieres oír hablar de juegos de móviles, tienes a dónde ir. Si quieres oír hablar de desarrollo, tienes dónde ir. Y al final hay sitio para todos. Esto la verdad es que es muy grande y es la suerte que tenemos y es lo positivo hacia donde ha avanzado todo esto. Correcto. Yo creo que se queda perfecto este argumento para ir cerrando ya este podcast. Teníamos preparado un poquito más de material, pero no nos da tiempo. Es fantástico porque da para podcast lo que queda, entonces lo vamos a reciclar. Sí, esto hay que usarlo en el futuro. Y nada más, lo vamos a cerrar porque nos están esperando, nos están diciendo que es la hora, la gente tiene hambre, nosotros también. Y voy a hacer una referencia a los amigos de Game Over, o de Gamers Ocupados, los dos, que cuando terminan de grabar siempre se van a comer juntos, ¿verdad? Oh, qué bueno. Sí. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Al argentino, ¿no? No, al uruguayo. Al uruguayo. O los de Topal que se iban al César, también. Vamos a terminar nosotros aquí de grabar, nos vamos a ir a comer todos juntos con toda la gente que está viendo. Y última reflexión, a que los gamers ya no son lo que pensabais. ¿Eh? Bien, qué bien cerrado, qué bien cerrado. Muy bien, muy Pues bien. nada, A mí me ha gustado. Muy bien. Gunkai, una frase para despedirte. Hoy por hoy es más fácil ser friki que hace tiempo. Eso es así. Bien, muy bien. A mí me ha gustado. Está muy bien. Está muy Adri. bien, muy bien. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí tan atentos y nos vemos pronto. Sí, señor. Señor presidente.
Nada, lo dicho, que al final, al haber abierto las puertas al gaming, ¿no? Si hay tanto podcast y tanta gente generando contenido para tantos estilos, que si se busca un poquito encontráis el nicho, ese podcast que habla de eso que te gusta, ¿vale? Así que simplemente hay que, yo qué sé, mirarse al espejo, reconocer, pues ostras, pues igual yo también soy gamer y quiero seguir tirando por ahí, buscar. Sí, señor. Y si tenéis alguna duda, nos preguntáis, nos buscáis en redes sociales y nosotros encantadísimos de resolverlas. Muchas gracias a todos.